Siguiente audiencia. Sí, señor presidente. El número 29 en tablilla se da cuenta del recurso de apelación número 215-2024. En este caso es una apelación de un auto. Se encuentra presente el abogado Jean-Pierre Tello Zabaleta, defensa técnica del encausado recurrente Marco Guzmán Vaca. También se encuentra presente el representante del Ministerio Público, en este caso el doctor Oscar Miranda Portillo. También se encuentra presente la representante de la Procuraduría Pública, la abogada Olga Carvajal Diestra. Olga Carvajal Diestra. Diestra. Muy bien. Muy bien. Apelación de un auto. Por la parte encausada tiene que ser la palabra el doctor Jean-Pierre Tello Zabaleta. Gracias, señor presidente, con todos los conectados a plataforma. En efecto, doctor, nosotros hemos interpuesto recurso de apelación en contra de la resolución número 4, que es un auto que declara infundada la excepción de prescripción de la acción penal deducida por esta defensa técnica, solicitando su revocatoria y por consiguiente pues se declare fundada la excepción deducida. Respecto a los hechos materia de imputación de una manera muy concreta para poder entender la excepción deducida, se atribuye a mi patrocinado, el señor Marco Guzmán Vaca, en su calidad de fiscal provincial del Distrito Fiscal de Lima Norte, quien sería el interesado, el comprador de las influencias, haber instigado al señor Américo Mendoza Díaz, quien sería el autor, y que sobre esta persona, doctor, no es funcionario ni servidor público, y además que cuando sucedieron estos hechos, conforme a la imputación fiscal, el autor de este delito tenía más de 65 años. Puntos importantes que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Para que justamente esta persona, quien tenía influencias reales respecto de Guido César Águila Grados, pueda interceder a favor de mi patrocinado en la tesis fiscal para que busque apoyo en el proceso de ratificación que se venía siguiendo en la convocatoria 4-2017. Esos son los hechos de manera concreta que atribuye Fiscalía a mi patrocinado. Doctor, en la excepción deducida, señores magistrados, nosotros pusimos en relieve dos puntos controvertidos que necesitan tener primero una respuesta para luego poder pronunciarse respecto a la procedencia o no de la excepción deducida. Y estos dos puntos son los siguientes, señores magistrados. Primero, determinar si es posible o no imputar la comisión del delito de tráfico de influencias agravadas para el instigador cuando el autor del delito no es funcionario ni servidor público. Y el segundo punto, señores magistrados, está en lo siguiente: determinar si es posible o no la reducción del plazo de prescriptorio de la edad del autor que se aplique también para el instigador del delito. Solo cuando tengamos respuestas a estas dos controversias se podrá decidir si es procedente o no este pedido. Sin embargo, el acuerdo no ha dado respuestas a ninguna de estas cuestiones y es por eso que en la resolución impugnada se han incurrido en dos errores a razón de esta defensa técnica. Primero, hay un error de hecho porque existe una errónea construcción de los hechos, toda vez que mi patrocinado, Marco Guzmán Vaca, quien sí tiene la calidad de funcionario público, no es autor de este delito, sino es instigador. Y va concatenado a esto el error de derecho que nosotros pues, estamos señalando de que hay una indebida aplicación de la norma, porque estando a estos hechos y siendo que el autor no es funcionario ni servidor público, los hechos imputados tendrían que subsumirse en el tipo base del delito de tráfico de influencias, que está en el primer párrafo del artículo 400. Ahora bien, respecto a esto, ¿qué nos ha dicho el acuo, señores magistrados? En el considerando 4.2, en la página 4, señala que la defensa ha argumentado que el delito atribuido a su patrocinado en calidad de instigador habría prescrito porque a su vez ha operado la prescripción penal en el caso del autor, y que esto no es correcto porque contraviene lo regulado en el artículo 88 del Código Penal. Señores magistrados, como nosotros bien habíamos establecido al inicio, no existen respuestas a los puntos controvertidos para poder decidir o no esta excepción. Nosotros señalamos y tomamos en consideración al autor del delito en dos momentos específicos. Uno, para determinar de que no se configura el agravante, y dos, para determinar que existe reducción del plazo prescriptorio por la edad. Y en esa situación, señores magistrados, nosotros tenemos también en consideración el artículo 88. El artículo 88 señala que la prescripción corre, se suspende o se interrumpe de manera separada. Y aquí la pregunta, ¿el verbo se reduce
que establece la reducción del plazo prescriptorio se encuentra dentro de este artículo, y nosotros consideramos, y esa es nuestra tesis de defensa, de que bajo el principio de legalidad no se podría realizar una interpretación extensiva de este artículo en vulneración, pues, justamente a los derechos del investigado. Y para nosotros señalamos, pues, de que la reducción no se encuentra dentro, o no está considerado dentro de este artículo. Y por otro punto, señor magistrado, hablando 4.8 en la página 6, el acusado señala que dado que se impute el delito de tráfico de influencias agravada, la pena máxima es de 8 años y por tanto todavía no se cumple con el plazo de prescripción. Y aquí una vez más solamente se agota en realizar la tipificación que realiza el Ministerio Público respecto de los hechos, pero no da respuestas a los puntos controvertidos que nosotros señalamos y por tanto consideramos que existe aquí una motivación sustancialmente incongruente en la vertiente omisiva por no haberse dado respuestas a nuestras pretensiones que eran indispensables para poder decidir o no respecto de la procedencia de nuestro pedido. Y finalmente nosotros señalamos, pues, que nos encontramos frente a un delito de tráfico de influencias en su tipo base, cuya pena abstracta en su extremo máximo es de 6 años, siendo esto así, el plazo extraordinario de prescripción sería 9, y aquí el tema quizás controvertido, nosotros señalamos que la reducción por la edad del autor debería también aplicarse al instigador, en lo cual sería el plazo de prescripción de 4 años y 6 meses, y estando que a la consumación del delito se da el 25 de enero del 2016, fecha en la que inician las llamadas entre mi patrocinado y el autor de este delito bajo la tesis fiscal, la fecha de prescripción de la acción penal se habría dado el 24 de julio del año 2020, sin tener en consideración el tema de la formalización, porque se da de fecha posterior a cuando los hechos habían prescrito. Esa es nuestra postura, señor magistrado, y nos ratificamos en todo lo que se señala en el escrito de apelación. Muchas gracias. Tiene dice la palabra el Ministerio Público, doctor Oscar Miranda Portillo. Gracias, señor presidente. Señoras y señores jueces supremos, señores abogados de la Procuraduría, de la Defensa y con los presentes. Buenos días. Señor, en primer lugar, debemos advertir que mediante la disposición fiscal número 2 del 20 de septiembre del año 2023, el Ministerio Público, la Fiscalía que está investigando el caso, ha calificado los hechos que se le imputan al señor Marco Guzmán Vaca como delito de tráfico de influencias agravado, previsto en el artículo 400, segundo párrafo del Código Penal. Tenemos que tener en claro esto primero para advertir luego que la defensa incurre en un error al pretender, vía la excepción de prescripción, modificar la imputación que está haciendo el Ministerio hasta este momento. Y digo hasta este momento porque he consultado con la Fiscalía que está a cargo de la investigación y me han comentado que esta no ha sido variada, por cuanto todavía está en pleno proceso de investigación el mismo. Ahora, lo que pretende en buena cuenta la defensa del señor Guzmán Vaca es que se le haga extensivo a su persona los alcances del artículo 24 del Código Penal referido a que al instigador le corresponde la misma pena que al autor. Pero esta incurre en un error la defensa cuando entiende que la pena que corresponde, de acuerdo a lo que señala la norma penal, sería la pena final o la pena ya determinada luego del juicio de responsabilidad que eventualmente se tenga que hacer tanto al autor como al partícipe. Este no es el caso, porque claramente lo que señala la norma está referido a la pena abstracta o la pena general que prevé el tipo penal para los efectos de lo que señala el artículo 24 del Código Penal. Por lo tanto, hay un primer error de apreciación de la defensa en cuanto a este análisis que hace, pretendiendo la extensión de la misma pena, que ya sería la pena determinada, la pena final que le correspondería al autor, donde se verán sus condiciones personales, evidentemente, y se podrá advertir si es que al momento de los hechos cometidos delictuosamente tenía una responsabilidad penal restringida por razón de la edad. Porque eso es lo que invoca la defensa, que se le aplique los alcances del artículo 81 del Código Penal con respecto a la reducción de los plazos de la prescripción cuando la persona tenía menos de 65 años
o más de 65 años al momento de cometido los hechos. Que no es el caso del señor Guzmán Vaca. Por lo tanto, la pretensión de la defensa de hacer extensivo a su patrocinado una circunstancia personal para con el autor, evidentemente no es de recibo. Y claramente el artículo 88 del Código Penal, por eso hace una precisión en cuanto al señalar que la prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del hecho punible. La acción penal de un partícipe entonces no acarrea la de otro en el mismo hecho. Y esto también puede entenderse con el autor. Por lo tanto, no es pues posible que esa responsabilidad penal restringida en cuanto a los alcances de la prescripción reducida para el autor por haber cumplido una edad mayor a los 65 años al momento de los hechos, le alcance también a su condición personal como partícipe del hecho de tráfico de influencias agravado. Este delito tiene una pena de 8 años, señor, de acuerdo al artículo 400, segundo párrafo del Código Penal. Por lo tanto, si hacemos un cómputo desde el momento en que se produjeron los hechos, que, ojo, no solamente se circunscriben al año 2016 con esa primera comunicación que tiene el señor Guzmán Vaca con el autor del tráfico, que sería Mendoza Díaz, porque estas comunicaciones, este tráfico de influencias se mantuvo sostenidamente en el tiempo hasta el año 2018, en donde para la Fiscalía, de acuerdo a la tesis que ha postulado en la disposición de formalización, señala que se habrían dado hasta julio del año 2018. ¿Por qué? Porque evidentemente el señor Guzmán Vaca, el objetivo del tráfico para él era buscar la aquiescencia, el apoyo para su proceso de ratificación que empezó a fines del año 2017, pero que continuó en el año 2018. Por ello, las llamadas constantes que se daban con Mendoza Díaz en ese sentido, para buscar el apoyo principalmente de uno de los consejeros, que era Guido Águila entonces. Entonces, partiendo de que los hechos tendrían que circunscribirse como un eventual delito continuado hasta el año 2018, es desde este momento en que tendría que hacerse el cómputo de la prescripción. Y bajo lo que estamos señalando, que es un delito de tráfico de influencias agravado por su condición personal de funcionario, en el caso del señor Guzmán Vaca, estos plazos se están extendiendo, de acuerdo al artículo 83 del Código Penal para los efectos de la prescripción extraordinaria, hasta 12 años, a lo que habría que sumarle el año de suspensión adicional que ha establecido la ley que modificó el artículo 339 del Código Procesal Penal, que adiciona un año más a los tiempos de suspensión por la formalización de la investigación preparatoria. Por todos estos considerandos, señores jueces supremos, el Ministerio Público solicita que se confirme la resolución venida en grado número 4 del 2 de mayo del año 2024, expedida por el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria, que declara infundada la excepción de prescripción, promovida por la defensa del señor Marco Guzmán Vaca. Gracias, señor. Muchas gracias, señor fiscal. Tiene el uso de la palabra la doctora Olga Carvajal Diestra. Sí, señor presidente, buenos días. Buenos días con los demás representantes, señores magistrados, miembros del debate, señor presidente del Ministerio Público y las demás partes procesales presentes. Esta Procuraduría, señor presidente, solicita se declare infundado la apelación interpuesta por la defensa de Marco Antonio Guzmán Vaca y se confirme la resolución que declara infundada la excepción de prescripción planteada por dicho investigado por los motivos que voy a exponer. Señor presidente, si bien el señor abogado no ha señalado lo pertinente referente a la prescripción de la acción civil, sin embargo, aunque si bien es cierto, dilucidan de manera conjunta en un solo proceso penal, son independientes en cuanto a su fundamento y prescripción. Ahora, si bien es cierto, la acción civil no depende de la acción penal, sino de las normas civiles que regulan la prescripción, también esto podría influir en el plazo para ejercerla o en la posibilidad de obtener una sentencia condenatoria que respalde la reclamación civil formulada por la Procuraduría. Entonces, es por ese motivo, señor magistrado, aunque esa Procuraduría está aquí presente, en atención a que los argumentos señalados por la defensa en el escrito de apelación
Debemos tener en cuenta, señor magistrado, que la formalización de investigación preparatoria que se llevó a cabo el 26 de abril del 2021, del cual en este caso suspende esa prescripción de esa acción penal, ¿no?, en atención a esta disposición. Entonces, señor magistrado, incluso teniendo en cuenta que es un delito de tráfico de influencias y la pena es de 8, máxima es de 8 años, estamos todavía dentro del plazo legal, tanto en este caso el Ministerio Público, también como la Procuraduría, para efectos de poder ejercer las acciones correspondientes. Y es así, señor magistrado, que incluso también la defensa hace alusión a otro investigado del cual no defiende, que es el señor Mario Américo Mendoza Díaz, del cual quiere pues tomar como argumento para efectos de poder solicitar esta prescripción en favor de su patrocinado. Sin embargo, señor magistrado, eso es lo que la norma nos señala que no se debe realizar, en atención a que cada partícipe o cada investigado actúa de manera independiente y se debe también incluso realizar el plazo referente a cada uno de los investigados señalados, ¿no? Y poder incluso con ello determinar o no si hay una prescripción. En el presente caso, señor magistrado, por motivos señalados por el Ministerio Público y también por esta Procuraduría, no hay una prescripción ni acción penal, y mucho menos, señor magistrado, de acción civil. Muchas gracias, doctor, y también solicitar que se confirme esta resolución venida en grado y se declare infundado el pedido de la defensa. Gracias. Muy bien. No está presente el recurrente Marco Guzmán Baja, ¿no? No está presente, ¿no? Sí está presente, señor. Sí estoy presente, señor. Bien. Tiene usted el derecho a decir la última palabra. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, suscribo todo lo que ha argumentado mi abogado defensor, y solo añadir que, inclusive, sin tomar en cuenta la reducción por la edad del señor Mendoza, que es el autor del delito, el plazo de prescripción ya habría transcurrido, porque, como bien dice el señor fiscal superior, que los hechos se consumaron en julio del 2018. A la fecha, que estamos 2025, ya han transcurrido más de 6 años. Entonces, si el artículo 24 del Código Penal señala que al instigador le corresponde la pena, ¿no?, del autor, si en este momento se puede verificar fácilmente que la acción penal para el autor ya está prescrito, entonces razono de que esa situación también tiene una implicancia directa en mi persona, puesto que si al autor no le van a sancionar porque ya está prescrita su acción penal, entonces, en virtud del artículo 24 del Código Penal, que es una ley, una norma, tampoco correspondería que se me sancione. Ese es el razonamiento que mi defensa técnica está postulando. Espero, pues, que ustedes, señores magistrados, con la sapiencia y toda la experiencia acumulada, puedan resolver este pedido mío con justicia y en derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muy bien. Tratándose de un auto, se resolverá inmediatamente, la causa queda al voto. La audiencia ha concluido. Buenos días, pueden retirarse. Buenos días.